La historia que conocen no es más que el catálogo autorizado de los hechos. Pero ¿qué hay de los manuscritos abandonados en las sombras? ¿Qué revelaban realmente aquellos textos condenados como prohibidos, herejes o perdidos? Soy el curador. Bienvenidos a los archivos de Códice Oculto. Hoy, he recuperado de la bóveda uno de los expedientes más controvertidos. Estamos ante un texto que desafía directamente la narrativa establecida y lo que creíamos saber. Combinando una profunda investigación de archivo con análisis de inteligencia artificial, descifraremos la verdad oculta entre líneas. El sello se ha roto. Adentrémonos en el misterio que ocultan estas páginas. Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los textos más fascinantes y, la verdad, más extraños del cristianismo primitivo, el llamado Evangelio de la Infancia de Tomás. Todos conocemos ese silencio casi total de los evangelios canónicos sobre la niñez de Jesús. Sí. Aparte de su nacimiento y esa escena en el templo a los 12 años, es que no hay nada. Y este texto es, el intento más antiguo y salvaje de llenar ese hueco. Exacto. Para este análisis nos basamos en varios estudios académicos que han mirado este texto, a veces llamado paídica, desde todos los ángulos posibles. La idea es entender qué Jesús nos presenta, por qué es tan distinto y cómo, a pesar de ser apócrifo, su influencia ha sido tan duradera. Y es vital hacer una aclaración desde el principio porque es una confusión muy común. Adelante. Este texto no es el Evangelio de Tomás de Nag Hammadi. Cierto. Ese es una colección de dichos secretos. El que tratamos hoy es pura narrativa. Hay acción, hay milagros y, francamente, hay momentos muy chocantes. Sí, desde luego. Se presenta como la obra de Tomás el Israelita, que dice que va a contar los hechos de la infancia del Señor. Vale, pues empecemos a desgranar esto. Una de las primeras cosas que me sorprenden de las fuentes es que no hablan de un libro, sino de un texto fluido. Estamos acostumbrados a pensar en los evangelios como algo fijo, ¿no? ¿Qué significa que este era fluido? Pues significa que hay que imaginarlo más como una tradición viva que como un libro cerrado. El Evangelio de la Infancia de Tomás se copió, sí, pero también se modificó, se amplió, a veces se censuró. O sea que no hay un original. No hay un original puro al que podamos volver. Es más bien un organismo que fue evolucionando durante siglos. ¿Y entonces cómo se estudia? Es como un puzzle con piezas de distintas cajas. Esa es la analogía perfecta. Tienes la versión griega más conocida, la forma A, con sus 19 capítulos. Pero luego hay una versión en siriaco, que es más corta, más tosca. Y te hace dudar. Claro, te preguntas, ¿es esta más antigua? La versión griega le añadió cosas después. Cada traducción es una pista. Hay en latín, etíope, georgiano. Vaya. Y la prueba física más antigua que tenemos es un trocito de papiro minúsculo del siglo IV o V, encontrado en Hamburgo. O sea que ya circulaba por Egipto en esa época. Ya estaba ahí, sí. Y no se quedó en Oriente, ¿verdad? Veo que viajó por todas partes. Por todas partes. Su popularidad fue inmensa, y eso que fue condenado oficialmente por la Iglesia. Qué curioso. En Occidente, a menudo se escondía dentro de colecciones más grandes, como el Evangelio del Pseudo Mateo, y fíjate, el hecho de que tengamos una versión en irlandés del siglo XVII, que viene de una traducción latina del 700, Es una pasada. te dice hasta qué punto estas historias habían calado. No podían deshacerse de ellas. Y creo que ahora vamos a entender por qué, porque son increíblemente potentes. Vamos a las primeras historias, cuando Jesús tiene 5 años. Aquí su poder es dual, es creativo y a la vez terriblemente destructivo. Empecemos por la más famosa, los gorriones de barro. Es la que abre muchas versiones, sí. Jesús está jugando en sábado, junto a un arroyo, y con una sola palabra purifica el agua y con el barro moldea 12 gorriones. Algo que por supuesto está prohibido en sábado, no se puede crear. Claro. Y un vecino se queja a José, y cuando José le riñe, la reacción de Jesús es asombrosa. Da una palmada y les grita a los pájaros: «Marchaos, volad y recordadme». Y cobran vida. Y se van volando. Exacto. Aquí la carga teológica es brutal. No es un truco de magia. No. Está imitando la creación, dando vida a la materia, como Dios con Adán. Y al hacerlo en sábado, se pone por encima de la ley de Moisés,
Es toda una declaración de intenciones. Pero es que justo después, ese poder se vuelve muy oscuro. Otro niño, el hijo de un escriba, por pura travesura le destruye los estanques de agua que había hecho. Y aquí entra la cultura del honor del Mediterráneo. Su obra ha sido destruida en público. Es una afrenta. Y la respuesta es aterradora. El texto dice que Jesús le grita: «Oh impío, necio, ahora tú también te secarás como un árbol. No darás ni hoja, ni raíz, ni fruto». Y el niño, al instante, se seca y muere. Es un shock total leer eso. Es un shock, sí. Pero en la lógica del texto es una demostración de poder. Es la misma lógica que el Jesús adulto que maldice la higuera, pero aquí el objetivo es un niño. El mensaje es: no te metas con la divinidad. Entiendo el contexto del honor, pero ¿de verdad los primeros cristianos se sentían cómodos con esto? ¿Con un niño Jesús que mata por una rabieta? Es una pregunta excelente. Y creo que la evolución del texto lo responde. Claramente a muchos les incomodaba. Claro. Por eso, en versiones más tardías, estas historias se suavizan o se quitan. Pero en su forma más primitiva, parece que había una fascinación por ese poder crudo, sin control. Era una forma de explorar la pregunta: ¿cómo sería un Dios si tuviera que pasar por la inmadurez de la infancia? Y la respuesta es: Sería peligroso. muy peligroso. Y tanto, porque no es un caso aislado. Poco después, otro niño choca corriendo contra su hombro, y la reacción es la misma, instantánea y desproporcionada. Jesús le dice: «No seguirás tu camino», y el niño cae muerto. En este punto, los padres de los niños están aterrorizados, claro. Le exigen a José que le enseñe a su hijo a bendecir y no a maldecir o que se vayan. Pero cuando José intenta reprenderlo, la cosa empeora. Sí. Porque los que se quejaron se quedan ciegos al instante. Su poder no solo se defiende, sino que castiga a quienes lo cuestionan. Hay un momento muy tenso cuando José, desesperado, le tira de la oreja. Y la respuesta de Jesús es escalofriante. Le dice: «No sabes que yo no te pertenezco». Uf. Es una afirmación de su origen divino y una advertencia a su padre terrenal. Marca una distancia insalvable. Con este panorama, uno se pregunta qué pasaba cuando intentaban llevarlo a un entorno como la escuela. Pues que era un desastre absoluto. El primer intento es con un maestro, Zaqueo. Intenta enseñarle el alfabeto, lo más básico. Le dice: «Di alfa». Y aquí viene una respuesta que es un desafío total. Jesús no se niega, sino que le da la vuelta. Le dice: «Tú primero dime el poder de beta y yo te diré el de alfa». ¿Qué quiere decir con eso? ¿Es solo un niño rebelde o hay algo más? Muchísimo más. Hay dos lecturas. Una, con ecos gnósticos, sugiere que las letras son poderes cósmicos y Jesús tiene un conocimiento secreto. ¿Vale? Y la otra, más ortodoxa, es que Jesús, como el Logos, la palabra de Dios, es la fuente de todo lenguaje. No necesita que un humano le enseñe el alfabeto. Él es el alfabeto. El resultado es que el maestro Zaqueo queda totalmente humillado. Humillado, sí. Jesús se lanza a una explicación mística sobre la forma de la letra alfa, y Zaqueo acaba diciéndole a José: «Llévatelo. He encontrado a un maestro, no a un alumno». Vaya. No sé si es un dios o un ángel, pero no es de este mundo. Un fracaso total para el sistema educativo. Pero lo intentan de nuevo. Y con el segundo maestro, la cosa se pone violenta. Sí, al ver que Jesús no habla, le da un golpe en la cabeza. Y la reacción es la que ya imaginamos. Maldición y muerte. O casi. El maestro cae como muerto. Pero aquí, por primera vez, vemos un pequeño giro. Aparece un tercer maestro. Y este es más listo. En lugar de imponer su autoridad, se acerca a Jesús con respeto, alaba su sabiduría. Y la reacción de Jesús cambia por completo. El texto dice que sonríe, y por consideración a este maestro, cura al segundo que había maldecido. Es un punto de inflexión. Exacto. Su poder deja de ser una reacción automática y destructiva. Empieza a modularse según el respeto que recibe. Si le tratas como a un maestro, actúa con gracia. Si le tratas como a un niño, te destruye. ¿No Jesús? Absolutamente. Es una de las lecturas más interesantes. A medida que crece, entre los 6 y los 12 años, sus milagros cambian de naturaleza. Pasan de ser destructivos a ser constructivos y útiles. Como la historia del cántaro. Su madre le manda a por agua, se le rompe. Y en lugar de un problema, recoge el agua en su manto y la lleva a casa sin derramar ni una gota. Es un milagro práctico para ayudar
o cuando siembra un solo grano de trigo y sale una cosecha de 100 medidas, que luego reparte entre los pobres. El poder ya no es para su propia defensa, sino para el bien común. Y la historia que mejor ilustra el cambio para mí es la de la carpintería de José. Es maravillosa. José corta una viga demasiado corta para una cama. Un desastre para un artesano. Entra en pánico. Pero Jesús, muy tranquilo, le dice: sujeta un extremo, que yo sujeto el otro. Y tiran. Y la madera se estira como si fuera de goma. Se estira, sí. Y aquí vemos al hijo corrigiendo el error del padre, invirtiendo el rol. Es un momento de aceptación. José lo abraza y parece que por fin entiende la naturaleza de su hijo. Y el cambio más profundo es que deja de causar la muerte y empieza a dar vida. La culminación de este arco es una escena muy dramática. Un niño llamado Zenón se cae de un tejado y muere. Y claro, conociendo la fama de Jesús, le acusan a él de haberlo empujado. Todos se vuelven contra él. Pero en lugar de maldecirlos, baja, se acerca al cadáver y le pregunta en voz alta: Zenón, levántate y dime, ¿te he empujado yo? Y el niño resucita al instante y responde: no, Señor, no me empujaste, sino que me resucitaste. Es la redención total. Total, no solo demuestra su inocencia, sino que lo hace revirtiendo la muerte, el mismo poder que antes usaba para castigar. Algunos análisis incluso sugieren un guiño filosófico con el nombre Zenón. Por el filósofo de las paradojas. Exacto. Al resucitar a Zenón, Jesús se muestra como Señor del movimiento, la caída y de la quietud, la muerte. De acuerdo. Hemos recorrido este arco narrativo tan salvaje. La pregunta es, si este texto fue considerado herético, ¿por qué no desapareció sin más? ¿Cuál es su legado? Pues su legado es mucho más grande de lo que se podría esperar. Y su eco más sorprendente está en el Islam. ¿En el Corán? Pero, ¿cómo es posible? Sí. El Corán menciona explícitamente 2 milagros de la infancia de Jesús que no están en los evangelios canónicos, y uno de ellos es precisamente la historia de los pájaros de barro. No me digas. La estructura del relato en las suras 3 y 5 es casi idéntica. Jesús moldea pájaros de arcilla, sopla sobre ellos y cobran vida. Pero imagino que con alguna diferencia. Hay una diferencia teológica fundamental. En el Evangelio de la Infancia, Jesús actúa por su propia autoridad. Es un Dios niño. En el Corán se repite la frase crucial: con el permiso de Alá. Ah, claro. El Corán toma la historia, que circulaba por Oriente Medio, pero la reinterpreta por completo dentro de un monoteísmo estricto. Jesús es un gran profeta, pero el poder es de Dios. Fascinante. ¿Y qué pasó dentro del cristianismo? ¿Cómo sobrevivieron estas historias si la Iglesia las condenó? Sobrevivieron porque a la gente le encantaban, y lo hicieron siendo suavizadas y absorbidas por otros textos más aceptables, como el Evangelio del Pseudo-Mateo. Claro, le quitaron las partes más, digamos, problemáticas. Se censuraron las muertes de los niños, se eliminó lo más escandaloso, y se quedaron con los milagros más amables. Y ese material filtrado acabó llegando al arte medieval. Exacto. Lo vemos en sitios increíbles, como en los paneles de madera de la iglesia de Zilis, en Suiza, del siglo XII, o en las Trin Tiles de Inglaterra, que son como un cómic en baldosas de cerámica que narra estas historias para un público que no sabía leer. Eran los superhéroes de la época. Totalmente. Un joven con poderes extraordinarios. Al final queda claro que este evangelio es mucho más que una colección de cuentos raros. Es una ventana a la imaginación de los primeros cristianos. Es una ventana a sus preguntas. Se preguntaban, ¿si Jesús era Dios y hombre? ¿Cómo era esa divinidad cuando estaba sujeta a la inmadurez, a la ira, al aprendizaje de un niño? Este texto es un intento audaz y teológicamente muy crudo de responder a eso. Nos muestra a un Jesús que no nace perfecto y sereno, sino que tiene que aprender a controlar un poder cósmico, cometiendo errores terribles por el camino. Exacto. Pasa de la ira y la defensa del honor a la compasión. Es un experimento teológico en forma de cuento. Y no es casualidad que termine conectando con la historia de Jesús a los 12 años en el templo, la del Evangelio de Lucas. Es como un intento final de domesticar todas estas historias y darles un final que la Iglesia pudiera aceptar. Un viaje increíble de la herejía a la cultura popular. Y nos deja, creo, con una idea para darle una vuelta. Este texto imagina a un Dios niño aprendiendo a dominar su propio poder. Y eso plantea una pregunta casi de ciencia ficción. Si un poder absoluto se pusiera en manos de un niño, ¿qué aspecto tendría? ¿Y cómo aprendería ese niño la misericordia, si no es experimentando primero las terribles consecuencias de su propia fuerza descontrolada?